La ciudad de la luz nos espera siempre, lista para deslumbrar. Y Valencia, que será capital mundial del diseño en 2022, desea ser redescubierta y recorrida desde múltiples puntos de vista, a cuál más disfrutable. Nos alojamos en el Palacio Bayer, una casa del siglo XVIII convertida en hotel boutique de lujo. Empezamos nuestra ruta por el Mercado Central, símbolo del modernismo. Custodiado por la Lonja de la Seda y la Real Parroquia de los Santos Juanes, su bullicioso y colorido interior te transportará a la mejor gastronomía de producto. Y saldrás abastecido de los más deliciosos quesos, encurtidos y embutidos típicos. La Lonja de la Seda, obra maestra del gótico civil valenciano, esconde el emblemático Patio de Naranjos, que debes visitar, para terminar la tarde tapeando en alguno de los muchos bares auténticos que hay enfrente. Aprovechamos la luz de la mañana del sábado para recorrer el barrio del Carmen, hasta la Plaza de la Virgen, donde se encuentra la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados, que según la tradición alberga el Santo Cáliz. A pocos pasos de ahí llegamos a Simple, una tienda de artesanía donde hacerse con capazos de esparto y piezas de cerámica. Antes de abandonar la zona, conviene visitar el IBAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, el Centre del Carme, ubicado en un antiguo convento rehabilitado, y Bombas Gens. Hacemos una parada técnica para tomar un tentempié en Santa Catalina. Según el calor que haga, una horchata fresquita o un chocolate con bunyols. Aunque nos reservamos algo de apetito para comer en Habitual, la propuesta gastronómica más moderna y mediterránea de Ricard Camarena. Nos disponemos a dejar ir la tarde, indolente, en el distrito marinero de Cabanyal-Canyamelar, entre fachadas de azulejos de cerámica de 1000 colores, espacios culturales y una propuesta gastronómica que no para de crecer. Imprescindible visitar Casa Montaña, una bodega centenaria con solera, pero también la Barra de Anllora, para tomar un vino natural acompañado de conservas, casquería, marisco y tapas. La luz blanca de Valencia va bajando con el atardecer, y cualquiera de los espacios únicos de este barrio nos parece perfecto para picar algo al caer el sol. Mercabañal, Bodega La Aldeana 1927, La Pascuala, Casa Carmela... La lista es larga y muy mediterránea. Un paseo por la playa de la Malvarrosa y un arroz en la Pepica, seguido de un cóctel en Vivir sin dormir, también son muy buenas opciones. En la fábrica de hielo encontramos el broche de oro a la velada, un buen concierto. El domingo queremos dedicarlo a Ruzafa, uno de los barrios con más sabor de Valencia. Allí empezamos el día en la que dicen que es la mejor pastelería de la ciudad, Dulce de Leche, un festival de productos tradicionales y 100% naturales. Una vez cargadas las pilas, podemos curiosear las muchas tiendas de ropa de segunda mano de la zona, o acercarnos a Nomo, del estudio valenciano Más que Espacio, en la calle de Cuba. Para comer tenemos reserva en Nozomi Sushi Bar, un restaurante fresco y delicioso también diseñado por Más que Espacio. Y queremos apurar las últimas horas en la ciudad para deleitarnos con la belleza del Museo de Bellas Artes, junto a los jardines de Viveros, o visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aunque solo sea para convencernos de lo que ya sabíamos, que una escapada a Valencia no es suficiente, pero volveremos muy pronto.